arroba. Siempre me olvido de decir arroba y lo termino diciendo. Seguimos. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta porque, bueno, este es mi nuevo canal de YouTube. Todas las preguntas que me hicieron les quiero agradecer porque, bueno, fueron preguntas muy lindas, muy interesantes. Voy a arrancar con la primera pregunta. @Stueselfie. Si pudieras elegir ser alguien por un día, ¿quién elegirías? Me gustaría ser un superhéroe, poder volar, poder tener poderes, desaparecer, volverme invisible me gustaría. Bueno, si lo pudiese elegir, ¿no? Esto es con tal de imaginar, estoy imaginando, estoy soñando, eso me divertiría. Cande, @StueselSweets. ¿Qué fue lo más loco que hizo una fan por vos? A mí, yo siento que todo lo que hacen es especial. Desde que me mandan un mensaje hasta que me dan una carta, hasta que se queden esperando en la puerta para saludarnos. A mí todo me parecen gestos de amor y gestos lindos y estoy muy agradecida por eso. @TomorrowWithTini. Aproximadamente, ¿cuántas fotos tenés en tu celular? Un montón. Tengo aproximadamente, debo tener 5.000 fotos, más o menos. Porque me gusta captar los momentos de mi vida y siempre me saco fotos con mis amigas, con mi familia, fotos en donde estoy, fotos para ustedes para mostrarles en donde estoy. Mili, @Turquina_Karen. ¿Te ponen nerviosa las entrevistas o lo tomás como una charla más? La verdad que creo que lo tomo así, como una charla más. Me parece lo más lindo, ¿no? De una entrevista, ser natural, ser como es uno. Y eso es lo que yo intento siempre ser, ¿no? Ser yo misma. Ser lo que soy en mi casa, con mi familia, con la gente. Ser igual acá hablando ahora con ustedes. Sigo. ¿Tienes solista CH? Estamos. ¿Cuál es tu mejor recuerdo que tienes de tu infancia? Me acuerdo cuando era chiquitita me encantaba hacer coreografías. Invitaba a mis amigas a mi casa y ellas venían a mi casa y ya sabían a lo que se exponían. Número 1, hacíamos coreografías. Yo les enseñaba la coreografía y hacíamos una coreografía, estábamos toda la tarde bailando la coreografía. Después, número 2, yo la maquillaba a mi amiga. Le hacía el pelo, le hacía las manos, le hacía las uñas. Después también jugábamos al karaoke. Y son recuerdos que quedaron siempre latentes en mí. @Molfesecande ITA. Si tuvieras la oportunidad de ser un animal, ¿cuál serías? ¿Me saludas? Te saludo, te mando un beso muy grande. A ver, ¿qué pregunta? Me gustaría ser un ave para volar. Un delfín, me gustaría. Un león. Bueno, tenía que elegir uno, ¿no? Bueno, ya está. Muchísimas gracias a todos, espero que se hayan divertido. Mandaron tantas preguntas que van a haber más videos todavía. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Les mando un beso y los quiero mucho. ¡Mua!